Presidente, buenos días. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Con el debido respeto al elemento de la Secretaría de Marina, preguntarle, Presidenta, si hay evidencia de que se suicidó o lo asesinaron. Bien, yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaría de Marina ya dará la información. Yo creo que hay que siempre tener una parte de sensibilidad en estos casos. Entonces, le pedimos ahí a Secretaría de Marina que en su momento pueda, ya con las investigaciones de la Fiscalía Estatal o local, informar las características de lo que pasó y por lo pronto, pues más bien nuestra solidaridad a la familia y a la propia Secretaría. Sí, gracias, Presidenta. Continuando en este mismo caso, esta red criminal, si me permite llamarla así, que encabezaba el vicealmirante Farías, ¿tienen ustedes alguna información de que haya sido el autor intelectual del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República justamente en Tamaulipas? Omar. No, como lo mencionó el señor fiscal el domingo en la conferencia, no tiene nada que ver un asunto con otro, ni están relacionadas ninguno de los detenidos, de los 14 detenidos, con el caso del delegado de Tamaulipas. ¿Y en qué va esa investigación del asesinato del fiscal? Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República en curso. Ok. En este mismo caso, hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Rufo. También se habla del exsenador de Morena, Ricardo Novelo, que era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California. ¿Tienen alguna información de esto? Omar, ¿quieres? Al momento, ninguno de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos. Gracias. Y ya finalmente en otro caso, preguntarle, si me permite, Presidenta, al señor fiscal, ¿en qué va la investigación del exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez? ¿Lo tienen ubicado? ¿Está vivo? Que pudiera darnos más información. Y si ya ha declarado en este caso el exgobernador, ahora senador, Adán Augusto López. En ese tema, que como ustedes saben muy bien, se inició en el gobierno del Estado por asuntos de carácter local. Cuando se nos dio vista del caso del que era secretario particular del secretario de Seguridad, nos dieron vista en razón de delitos de carácter federal, sobre todo de delitos patrimoniales. Actuamos de inmediato, obtuvimos la orden de aprehensión, lo detuvimos, está sujeto a proceso y está en la cárcel. Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad, se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos han permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. Muchas gracias. El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso. ¿Lo han llamado ustedes a declarar? La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados. Presidenta, por otra parte, en esta reciente reunión que sostuvo usted con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló de que al gobierno de nuestro país le interesan que sean traídos al territorio nacional para que rindan cuentas ante la justicia mexicana algunos objetivos criminales. ¿Nos podría decir quiénes son estos objetivos que le interesan al gobierno? No sé si lo pueda comentar. Lo que le solicitamos a Marco Rubio, ¿en qué caso está relacionado? Sí, lo comento. ¿Sí? Son sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente
al secretario del Departamento de Estado. Fueron solamente estas 2 personas. Presidenta, ya por otra parte, si me permite, Y finalmente, por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso. por otra parte, si me permite, Presidenta, dice la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana, que le asestó un duro golpe al cártel de Sinaloa los últimos días del pasado mes de agosto. Hablan de que hubo acciones tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. No dan los nombres de qué países estuvieron, en qué se llevaron a cabo estas acciones. ¿En México sucedió algo así? Omar. ¿Alguna incursión? En México hemos estado detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el cártel de Sinaloa, relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional y que involucra a México. No hemos tenido ninguna operación en conjunto. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Solamente para la precisión de los personajes que está o que le pidió a Marco Rubio directamente la extradición, ¿podrían darnos los nombres? ¿Es factible dar los nombres o mejor no? Sí. ¿No? ¿Se No. crecía? ¿No? Okay. Por eso hasta pregunté si podía decir sobre qué caso se relacionaba, porque es importante por el proceso. Sí. En el tema de esta red de corrupción de Huachicol Fiscal, Presidenta, hay unas versiones que indican que la propia Secretaría de Marina habría iniciado la investigación hace 2 años, que fueron quienes el almirante secretario el que se habría dado cuenta de esta situación y por eso inició la investigación, y después de eso ya daría vista a la Fiscalía. Quisiera preguntarle al almirante secretario si esto es así, porque también indican que esta investigación continúa de forma interna. No sé si quiera contestar algo, almirante. Buenos días. A nivel interno, nosotros tenemos muchos controles. Tenemos contrainteligencia, tenemos medidas de control y confianza, tenemos muchas formas de evitar que la corrupción se incruste en la institución. Por ello, el compromiso es cero tolerancia y vamos a continuar. ¿Continúa la investigación bajo su mandato? Sí, continúa. ¿Tenemos algunos datos de que nos pudiera compartir de que si esta investigación, además de los elementos que se anunciaron en la conferencia pasada del domingo, hay otros elementos involucrados? Por el momento no podemos dar información tan detallada, pero estamos colaborando con la Fiscalía General de la República. Esa investigación, nada más como un último tema con respecto a la Secretaría, ¿cuándo se empezó la investigación exactamente y cuándo se le da vista a la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía trae la investigación desde hace más tiempo atrás y nosotros la retomamos con mayor intensidad a partir del aseguramiento del buque en marzo. Gracias. Quisiera preguntarle al fiscal si tenemos algunos elementos de la Secretaría de Marina involucrados en esta trama pues de corrupción de Huachicol Fiscal. ¿Cómo serán procesados? ¿Por el fuero militar o por el fuero común? Los procesos son procesos de carácter federal que no están vinculados directamente con la función específica de las Fuerzas Armadas en sus tareas internas. Es por hechos delictivos que están establecidos en el Código Penal Federal y por eso se les está procesando. Es decir, por el fuero común. Con esa claridad. Ok, gracias. Presidenta, ¿su gobierno tiene alguna cifra a cuánto asciende el desfalco de esta red de corrupción, de ese ingreso que no llegó al erario público? Sí hay cálculos, no sé si los tengamos en este momento. La Secretaría de Energía
A partir del aseguramiento de este buque, vio incrementada la venta de combustibles, particularmente de diésel, en el norte de la República. Es decir, de alguna manera llegaba a algunas de las estaciones de servicio del norte de la República. El monto exacto de cuál es el daño, no sé si ya lo tienen estimado, pero se está trabajando en ello y la Secretaría de Energía lo tiene y se los damos más adelante. ¿Nos los pasan más tarde? Sí. Muchas gracias. Por otra parte, Presidenta, usted la semana pasada le preguntábamos si tenían más información acerca de lo que había ocurrido con el subsecretario de Bienestar de Guerrero y nos adelantaba que sería cuando viniera el Gabinete de Seguridad que nos darían más detalles. ¿Podrían hacerlo ahora? Omar, ¿quieres comentar algo del homicidio del subsecretario de Bienestar del Estado de Guerrero? Estamos colaborando con la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la búsqueda de los responsables y estamos participando en la investigación con ellos, pero principalmente lo lleva la Fiscalía de Guerrero. ¿Hay algún indicio de cuál habría sido el móvil? Nosotros no tenemos el móvil todavía y estamos trabajando con la Fiscalía. ¿Ningún grupo criminal asociado a esta? Por la zona, pues el grupo criminal serían los Ardillos, pero eso sería todavía especular hasta que no haya un dato preciso o una prueba que pueda señalar eso. ¿Se tiene conocimiento si tenía amenazas? No tenía amenazas hasta donde tenemos conocimiento y no tenía ninguna vinculación con ningún grupo delictivo hasta donde teníamos conocimiento también. Sin embargo, repito, es una investigación en curso con la Fiscalía del Estado de Guerrero que cuando tengamos más información, como siempre, lo daremos a conocer de manera completa. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, ayer el Congreso de Perú se adelantaba a que piden declarar la persona no grata por los dichos que usted ha expresado acerca del presidente, bueno, del destituido presidente Pedro Castillo, que usted le llama legítimo y ellos dicen que eso es una intromisión, una agresión a su país. No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. Nosotros vamos a mantener nuestra posición. Sí, está bien. Buenos días a todos. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, sumaría al fortalecimiento de su gobierno el humanismo que encabeza usted en esta gira de estos 9 estados este pasado fin de semana. Es evidente que no solamente el humanismo se suma también el reconocimiento, el tema del huachicoleo ciertamente en Tamaulipas, pero también se suma el actuar de las autoridades. En ese sentido y ante lo ocurrido en la zona sur de Tamaulipas y ante la coordinación, evidentemente con todas las instancias, ¿cuáles son las medidas nos pudieran compartir que van a implementar para que este tipo de sucesos o de hechos no se siga presentando? ¿A qué hecho te refieres? A lo del huachicoleo en los puertos. Bueno, pues es que se está, no solamente cuando se encuentra, pues se sigue la investigación, sino que se están poniendo muchísimas medidas de control. Les he platicado aquí que la nueva ley de Pemex relacionada con el cambio constitucional permite generar trazabilidad en la importación de combustible. Antes era muy complejo por cómo estaban las leyes. Recuerden que el presidente López Obrador quiso cambiar muchas leyes y la Corte se las echó para atrás. En este caso, con el cambio constitucional y en cambio la ley, trabaja ya Secretaría de Energía, ya están por emitir, algunas ya se emitieron y otras están por emitirse. El objetivo es que cada litro
de diésel o de gasolina que es importado, se sepa a qué pipa se subió, en dónde se almacenó, de quiénes son las pipas, quién es la empresa, que tenga una identidad la pipa para que si lo para alguna autoridad se pueda saber a qué empresa corresponde, cuándo llegó, cómo llegó a la aduana, a dónde se dirige, cuál es el almacenamiento donde se va a guardar y de ese almacenamiento a qué estación de servicio o a qué empresa se va a vender. Eso se llama trazabilidad. Eso no se podía hacer con las antiguas leyes, hoy sí. Y además, todo este problema de la apertura de la importación pues vino con la reforma del 2013. Entonces, ahora pues hay muchas más medidas de control que estamos implementando y la vigilancia en aduanas que se está haciendo mucho mayor. Nos ha compartido cada 15 días, cada mes, cómo avanza esta estrategia de seguridad y llama, por supuesto, mucho la atención el tema de los centros penitenciarios. De todas estas detenciones, ¿se tiene la capacidad para poder, pues no digo almacenar, pero para poder tener y en qué condiciones? Pues recordemos que el pasado mes de julio, pues bueno, en estas cárceles de aquí de México, pues se enfrentan, pues se habla de una sobrepoblación de al menos más de 26,000 internos en lo que es territorio mexicano. Hay que recordar, ejemplo, el suceso ocurrido en el Cerezo de Tuxpan, en donde fallecieran pues nueve reos a su interior, y bueno, se anunció también en ese momento el traslado a centros penitenciarios federales. En ese sentido, Presidenta, es saber si ya existe algún plan, existe sobrepoblación, que nos confirmen, ¿verdad? Sí o no, y saber si se implementará más apertura o hay atención en ese sentido para este tema. En el caso de los penales federales hay espacio. En el caso de lo que usted mencionó de la Ciudad de México, donde hay 26,000, recordemos que hace muchos años llegó a haber hasta 40,000 internos aquí en la Ciudad de México. Entonces sí hay espacio en varias entidades federativas, sí hay algunos estados que tienen más problema de sobrepoblación que otros, como Estado de México, que sí tiene un problema de sobrepoblación, que ya están trabajando en ello, y también nosotros muchas veces ayudamos a traslados a centros penitenciarios federales de delincuentes de alto impacto. ¿Y en qué condiciones se encuentran, secretario, los centros penitenciarios? ¿Están en buenas condiciones para pues atender a la población que llega ahí? Del sistema penitenciario federal están en buenas condiciones y obviamente pues está trabajando para mejorar. Gracias, secretario. Finalmente, Presidenta. Recuerda que hay centros penitenciarios estatales y hay federales. Hay algunos centros penitenciarios estatales que requieren mucho más apoyo, incluso los gobernadores en algunos casos están haciendo obras importantes para mejorarlos y nosotros apoyamos ahí donde se puede. Finalmente, Presidenta, el día de mañana se cumple ya un año de esta aprobación de la reforma al Poder Judicial. Por primera vez, en efecto, por primera vez estos tres poderes son elegidos por el pueblo. Se sabe que, bueno, pues ya nos ha compartido que el próximo lunes 15 de septiembre pues será un evento pues tranquilo, austero, a como nos ha acostumbrado desde el día 1. Sin embargo, llama mucho la atención el desfile del martes 16 de septiembre. Es importante, ¿no?, que estén todos los poderes juntos en este pues sí, los vamos a invitar. ¿Asistirá, por ejemplo, la presidenta de la mesa directiva de todos, pues diputados? Sí, evidentemente se invita a todos, ya deciden ellos si quieren venir o no. Y ante el protagonismo, pero se invita a todos. Y finalmente, ante el protagonismo tal vez de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, ¿habrá algún sesgo o alguna? Pues es un acto republicano, ¿no? Entonces, en el caso del grito, y además es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete, y en el caso del 16 de septiembre sí ya hay más espacio, se invita a más personas, y ahí vamos a invitar a todos los poderes, y si quieren asistir, asistirán, y si no, pues no asistirán. Pues bueno, seguimos en la gira, solamente compartirle y agradecerle por parte de personas el 13 de septiembre también, el día de la conmemoración de los niños héroes, también se invita a todos los poderes. Tamoulipecos, el mensaje usted lo conoce y particularmente el caso que atendió a su salida del evento del Poliforum. Muchas gracias, presidente. Gracias.